Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Vamos a continuar con la descripción, con la formalización de los requerimientos del sistema de control del cruce ferroviario. Esto ya lo empecé en el video anterior. Recuerden que estamos trabajando solo sobre la formalización de los requerimientos, no sobre la formalización de la especificación, porque hasta ahora lo que tenemos son una parte de lo que tenemos son fenómenos no compartidos, con lo cual no podemos escribir una especificación hasta que logremos reemplazar esos fenómenos no compartidos por algo que sea visible, que sea compartido para el sistema. En el video anterior, cuando les presenté los requerimientos, les presenté una versión simplificada de los requerimientos porque no tenían en cuenta que el tren se puede detener una vez que está en la zona de peligro y puede reanudar la marcha una vez que está en la zona de peligro. Esta versión de los requerimientos tiene en cuenta esa complejidad, pero aún así está hecho solo para una vía, es decir, como si hubiera una sola vía en el cruce ferroviario y no dos. Entonces ahora tenemos en cuenta las posibles detenciones y reanudamientos de marcha del tren, pero en una sola vía. Esto nos da pie a incorporar un par de cuestiones de StateChart que hasta ahora no habíamos visto. Acá está el requerimiento. Fíjense que ahora tenemos en cuenta los fenómenos que antes no teníamos en cuenta, como que el tren se detenía y el tren volvía a reanudar la marcha y a cruzar la carretera. Anteriormente solo habíamos tenido en cuenta tren X y tren Y. Ahora también tenemos en cuenta que se puede detener y puede reanudar la marcha. Para abreviar un poco el StateChart, la conjunción de eventos digamos que está relacionada con la situación de peligro, por eso le puse la P, de prender la alarma, bajar la barrera y poner el semáforo en rojo, lo llamé P, así es más corto de escribir. Y la conjunción de eventos que implica que no hay peligro y que se puede cruzar, que los vehículos pueden cruzar el cruce ferroviario, lo llamé C. Tengan en cuenta, y esto vale la pena aclararlo, que ni P ni C se tienen que designar, porque ya son definiciones de términos formales ya previamente designados, con lo cual ahí entra solamente el carácter, la semántica del lenguaje que estamos usando para hacer las definiciones, en este caso la lógica, que ya sabemos lo que significa en StateChart la conjunción de eventos, que lo vimos en el video pasado. Bueno, entonces acá los estados simplemente tienen números para abreviar también un poco el tamaño del StateChart. El estado inicial es donde en principio no hay, la zona de peligro está vacía, no ha llegado ningún tren y no ha pasado nada, digamos. Y se activa con la llegada de un tren, en cuyo caso damos la señal de peligro, que significa bajar la barrera, prender la alarma, poner el semáforo en rojo. A partir de ese momento hay dos posibilidades, ahora, que antes no habíamos tenido en cuenta, que es que el tren efectivamente cruce, no detenga su marcha y cruce la ruta, pero también la posibilidad de que el tren se detenga antes de cruzar. Esto lo hacemos, fíjense, con este circulito, con la S, que en StateChart se llama conector de selección. Se los escribí acá, conector de selección. El conector de selección no es un estado, es simplemente un gesto gráfico para poder simplificar el dibujo, para poder acomodar flechas en el StateChart de manera tal de que no tengan que hacer giros extraños. Y la idea es que saco una flecha de un estado que arriba a un conector de selección, y de ese conector de selección pueden salir todas las flechas que yo quiera etiquetadas por diferentes eventos. Acá tengo tren D y tren C y salen etiquetadas por diferentes eventos. Y esas flechas pueden ir a parar a cualesquiera estados del StateChart, con lo cual a lo mejor, de acuerdo a la configuración, al tamaño de la página que esté usando, a la cantidad de estados que tenga, a la cantidad de flechas que tenga, me permite este conector alejarme un poco de una zona muy congestionada del grafo y sacar las flechas de ahí más cómodamente. Obviamente se pueden hasta encadenar, es decir, yo podría poner un conector de selección acá, sacar un par de flechas, seguir con otra flecha
para otro conector de selección sacar otras flechas de allá y así sucesivamente. Esta flecha inicial no se etiqueta y la semántica del conector es simplemente un poco de lo que se llama azúcar sintáctico, en el sentido que es como haber sacado una flecha o dos flechas en este caso desde dos, cada una etiquetada por uno de estos eventos. De esa forma ahorro un poco, simplifico en algún punto el gráfico, lo que me permite construir state chart más complejo con mayor número de estados sin mayor problema. Fíjense que acá volví a utilizar la salida común del estado. Esto quiere decir que cuando se da el evento TrenI puedo estar en este estado o puedo estar en este estado, pero salgo directamente al estado 1. Después, en cuanto a los requerimientos en sí, una vez que entra el tren y dependiendo de lo que ocurre, si el tren cruza o el tren se detiene, en el caso de que el tren cruce, es decir, que no se vaya a detener, vuelve a emitir la señal de peligro. No es mayor problema emitirla dos veces, el problema es no emitirla. Emitirla dos veces acá no hay ningún inconveniente. Pero si el evento que se da, en realidad cuando el tren está entrando, el evento que se da es que el tren se detiene, ahí se emite el evento C, que es la conjunción de estos eventos, que básicamente quita todas las protecciones de seguridad, porque si el tren se detuvo es que se puede cruzar, es que los vehículos pueden cruzar. Entonces llega a este estado y a partir de acá lo que tiene que esperar es que el tren cruce y pasa a este estado, con lo cual después puede hacer la salida a través de TrenI. Obviamente que esto está en relación al conocimiento de dominio que nosotros tenemos sobre cómo se manejan los trenes en la zona de peligro. Con otro conocimiento de dominio uno tendría que especificar los requerimientos de otra forma. Acá es suficiente con esto. Y esto se puede hacer tan complejo como uno quiera. Yo lo trato de mantener razonablemente simple, pero a la vez no trivial, para poder mostrar características interesantes de los state charts. En definitiva, cuando el tren se va, se vuelven a levantar las protecciones. Y la vía vuelve a estar, la zona de peligro, digamos, vuelve a estar vacía, con las protecciones levantadas, esperando la llegada del siguiente tren. Entonces, en este state chart lo nuevo que hemos visto es el conector de selección, que, como les decía, es puramente azúcar sintáctico, no cambia la semántica de un state chart, y simplemente un gesto gráfico para poder acomodar mejor un dibujo, que en definitiva lo que estamos haciendo es un dibujo y tenemos que lograr poder ponerlo en un tamaño razonable de papel o de pantalla. Un dibujo o un plano podría ser en términos de ingeniería. Ahora vamos a ver la versión de los requerimientos, pero para dos vías. Antes de mostrarles el state chart que representa el requerimiento completo para dos vías, veamos algunas consideraciones previas. Tenemos que considerar, digamos, esto incrementa, yo diría cualitativamente, el grado de complejidad respecto de lo que habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el paso simultáneo de dos trenes por la zona de peligro. Ahora, puede estar pasando, puede haber llegado un tren a la zona de peligro en una de las vías, con lo cual yo activé las protecciones. Antes de que este tren se vaya, llega otro tren por la otra vía, probablemente en sentido contrario, da lo mismo. Y entonces yo tengo que levantar la protección cuando se va el último tren y no simplemente cuando se va el primero. Con lo cual tengo que, de alguna manera, llevar cuenta de lo que pasa en una vía y de lo que pasa en la otra. Tengo que incrementar la cantidad de estado que tengo que guardar en mi sistema de alguna manera. La propiedad básica a preservar es que se permite el paso vehicular cuando ya no hay más trenes en la zona. Es decir, eso tiene que ser evidente en el state chart que nosotros hagamos, que eso es lo que va a ocurrir. Es decir, que no va a ocurrir que se levanten las protecciones cuando todavía hay un tren en la zona. Eso tiene que ser súper evidente y para eso hacemos la especificación, digamos, para que eso quede súper claro. Entonces, ¿la idea cuál es? Que vamos a tener dos vías representan de alguna manera dos procesos simultáneos, paralelos o concurrentes. Acá cuando hablo de procesos estoy hablando de, más bien, por ahí tendría que haber usado la palabra tarea, o dos acontecimientos, o dos escenarios que se desarrollan en paralelo o en simultáneo, que efectivamente no son procesos de una computadora, porque estamos hablando a nivel de requerimiento. Estos son trenes verdaderos que están pasando por la vía y nosotros estamos tratando de describir esta situación matemáticamente. De la misma manera que un astrónomo lo hace con el
el sistema planetario y da ecuaciones de movimiento para eso. Nosotros lo que tratamos de hacer es describir en un modelo exactamente lo que pasa con los trenes. Con lo cual, acá tal vez proceso no sea la palabra más adecuada, podría haber sido tarea o escenario que se dan concurrentemente, que se dan simultáneamente, que se dan en paralelo. Y eso nos tendría que hacer ver que nosotros tenemos un recurso en StateChart, que son los StateChart concurrentes, que nos podría venir muy bien para explicar lo que queremos, para formalizar lo que queremos decir. Esto no significa que después hagamos la especificación también concurrentemente. De hecho, la vamos a hacer concurrentemente, pero no tiene por qué haber una relación sí o sí entre lo que haga a nivel de requerimiento con lo que haga a nivel de especificación. Y menos aún con lo que haga después a nivel de implementación. Yo podría hacer la especificación como un StateChart concurrente y después, por cuestiones de optimización, de performance, de tecnología, de lo que sea, hacer una implementación que no sea concurrente, que no sea paralela y que aún así cumpla con los requisitos, cumpla con la especificación. De la misma manera podría hacer una especificación completamente secuencial, pero después a nivel de implementación recurrir a algo concurrente o paralelo por las mismas razones, por una cuestión de eficiencia a lo mejor. Así que lo que vamos a hacer es presentar la formalización de R, la vamos a presentar en términos de un StateChart concurrente. En el StateChart que representa el requerimiento completo para las dos vías, utilizo tres aspectos de StateChart, tres cuestiones de StateChart que hasta ahora no las había mencionado. La primera es que los eventos vienen parametrizados por el número de vía. Por ejemplo, tren D.1, tren X.1, tren X.2, tren C.2 y así sucesivamente. Es decir, para indicar que un tren llega en una determinada vía, nosotros habíamos hecho la designación de ese término parametrizada por el número de vía. Acá el parámetro, en lugar de escribirlo entre paréntesis, lo escribimos separado por un punto. Otra cuestión que utilizo en este StateChart que no había utilizado antes son los conectores condicionales, que son similares a los conectores de selección que habíamos visto antes, solo que con una C. ¿Cuál es la idea? En un conector de condicional yo arribo al conector con una etiqueta, con un evento etiquetado, con una transición etiquetada, con una transición que tiene un nombre de evento, y después salgo con condiciones sobre esos eventos. Las condiciones están escritas acá entre corchetes y pueden continuar con un evento que se emite o pueden continuar no tener ningún evento que se emite. Las condiciones en este caso son, y este es el tercer aspecto que yo quería mostrar de los StateCharts, que son condiciones que uno puede dar para hacer una transición, es decir, transiciones condicionales, que se llaman en StateChart. Las transiciones están condicionadas por lo que pasa en alguna otra máquina que está en concurrencia con esta máquina donde estoy escribiendo el evento. La condición. En este caso, fíjense que este número 1 y 3 refiere a los números de estado que están en esa otra máquina. De la misma manera, en esta máquina tengo condiciones sobre D y F, por ejemplo, sobre E y G, que refieren a los nombres de estados que estoy usando en esta máquina de la izquierda. Entonces, la idea es que la transición se va por este camino si se da este evento y al mismo tiempo se cumple esta condición, en cuyo caso se emite este otro evento. Ahora, si esta condición no se cumple y se cumple esta, el camino que se recorre es este. Siempre que se dé este evento, se recorre este camino, porque es la que en ese momento vale esta condición. Es decir, se tiene que dar este evento y valer esta condición para que vaya por este lado, o se tiene que dar este evento y valer esta condición para que vaya por este lado. Si voy por el lado de la derecha, no emito ningún evento, y si voy por el lado de la izquierda, emito un evento. Esto es así porque en este StateChart es necesario hacerlo así. Podría no emitir evento en ninguno de los dos lados, o podría emitir evento en los dos lados. Eso no hay ningún problema. Y en un conector condicional no tiene por qué haber solo dos salidas condicionales. Puede haber todas las que uno necesite. De hecho, la idea es que a la salida de un conector condicional haya tantas flechas como condiciones posibles puedan ser para por ejemplo, para no olvidarse de ninguna,
Y también para que no se solapen. Si dos condiciones se solapan, la salida del estado, en este caso G, por ejemplo, si estas dos condiciones se solaparan en algún momento, la salida de G sería no determinista, porque yo podría en esa situación particular tomar por la izquierda o tomar por la derecha y no sabría bien cuál es la que hay que tomar. La idea es que las condiciones cubran todas las posibilidades, sean disjuntas entre sí, es decir, no se solapen. De esa manera cubro todas las condiciones posibles y no dejo no determinista al state chart. Una posibilidad que habría si yo no cubro todas las condiciones es que si esta condición no vale, no se sale del state chart. Eso también es posible, no es que no pueda ocurrir, Eso puede darse así. Es decir, puede darse el caso que yo no quisiera salir de G hasta que no se cumpla esta condición, en cuyo caso esta condición no la tengo por qué poner. ¿Está? Lo que sí es, si yo quiero poder salir de G en cualesquiera condiciones, tengo que poner todas las condiciones, porque si no, no vale poner una flecha vacía que no diga nada y por ahí se sale. Ahí se saldría siempre y no es lo que yo quiero decir. Yo quiero salir en alguna circunstancia y quiero hacer algo en una circunstancia particular. Con lo cual, las condiciones normalmente deberían ser mutuamente excluyentes, mutuamente disjuntas, cubrir todas las posibilidades, a menos que yo en algunas posibilidades quiera permanecer en el estado que estoy. Pero tengan en cuenta que si no ponen salidas para todas las condiciones, eso significa que si no se dan las condiciones que sí escribieron, de ese estado no se sale. Por lo demás, el state chart yo creo que se entiende bastante bien. Lo fundamental acá es ver que las protecciones están siempre presentes cuando hay un tren transitando por una vía o por la otra. Justamente estas condiciones lo que hacen es, para el state chart de la izquierda, que corresponde a la vía 1, controlar que el state chart de la derecha, que corresponde a la vía 2, esté pasando un tren o no esté pasando o esté detenido en el otro lado. Entonces, por ejemplo, si inicialmente el cruce está totalmente vacío y lo primero que aparece es un tren por la vía 1, entonces acá se activan todas las protecciones con la P de peligro. Se activan todas las protecciones. Podría darse a continuación que este tren que llegó por la vía 1 cruce directamente o se detenga. Imaginemos que se detiene. Si ustedes lo comparan con el state chart que hicimos en la escena anterior, van a ver que acá esto directamente iba a un estado y además siempre emitía la C para permitir el cruce vehicular. Ahora no lo puede hacer, no puede emitir la C directamente cuando se detiene, porque que esté detenido en una vía no significa que en la otra no esté pasando un tren. Entonces puede darse el caso que acá llega un tren, mientras se va deteniendo llega otro tren en la otra vía, y cuando este se detuvo, no puede decir, bueno, el sistema no puede decir, bueno, ahora se pueden levantar las barreras porque hay otro tren pasando por esta vía de acá. Entonces, justamente, por eso tenemos estas condiciones. Dependiendo de lo que pase en la otra vía, o bien levantamos las protecciones o bien no hacemos nada, es decir, dejamos las protecciones como están. Si está en uno o en 3 en el otro, significa que o bien está acá, que la vía está vacía, o bien está acá, que significa que el tren en la otra vía se detuvo antes de cruzar la carretera, con lo cual también se pueden levantar las protecciones. Y si está en 2 o en 4, si está en 2 es que está entrando, y si está en 4 también es que está cruzando, así que no se pueden levantar las protecciones. Lo mismo se hace del otro lado, de una manera muy simétrica. De hecho, los dos state charts, si ustedes los ven con atención, son increíblemente simétricos. Lo único que cambia levemente son los nombres de los estados a los cuales se hace referencia en las condiciones. Y la simetría nos ayuda a entender el state chart, a analizar el state chart, a hacer que sea evidente que las protecciones se levantan solo cuando no hay ningún tren activo en la otra vía. Se tienen en cuenta esas posibilidades, lo que hace del state chart una forma de especificación muy buena para este tipo de sistema. Una cuestión es que que yo haga el state chart para los requerimientos en forma concurrente no significa que lo tenga que hacer igual en la especificación y no significa que lo tenga que hacer igual en la implementación. Es decir, yo puedo hacerlo acá concurrente, en la especificación no concurrente y en la implementación de vuelta concurrente. No hay ningún problema. Obviamente que en general se mantiene esa
esa característica, es decir, si es concurrente a nivel de requerimiento, probablemente la especificación también la escriba de forma concurrente y la implementación probablemente la haga de forma concurrente, pero no tiene por qué ser así. De hecho, yo puedo recurrir a la concurrencia como un mecanismo para poder especificar sistemas complejos de manera mucho más simple. Créanme que hacer esto mismo de manera secuencial sería tremendamente difícil. Con la cantidad de flechas y estado que habría, sería inmanejable. En un pizarrón no lo hubiera podido hacer jamás. Por otro lado, a lo mejor la implementación no me conviene hacerla concurrente por cuestiones de eficiencia, o al revés, me conviene hacerla concurrente por cuestiones de eficiencia, con lo cual la relación ahí no tiene por qué ser siempre sí o sí. Es decir, si yo hago algo a nivel de especificación o de requerimiento, lo hago concurrente, no tiene por qué ser a otro nivel también concurrente. Normalmente el utilizar la concurrencia para este tipo de especificaciones es muy útil. Es un recurso de especificación, un recurso expresivo que simplifica muchísimos modelos, pero muchísimos modelos, que los hace mucho más evidentemente correctos, que los hace mucho más fáciles de analizar y que a lo mejor abre la puerta para una implementación concurrente que a lo mejor es muy eficiente también. En la próxima escena les voy a comentar con más detalles, se los voy a dejar escrito, las cositas nuevas de StateChart que hemos visto. Para finalizar el video les vuelvo a mencionar las cosas nuevas de StateChart que hemos visto. Eventos parametrizados, nombre de evento, punto, parámetro. El parámetro tiene que ser un número, puede ser una variable, ya lo vamos a ver, pero normalmente va a ser un número, así que eso es muy simple de hacer. Transiciones condicionales, hay tres tipos de transiciones condicionales: evento, condición. Las condiciones siempre se escriben entre corchetes y hasta ahora la única condición que vimos es la condición de permanencia en un estado de alguna máquina que está concurrentemente. Harel menciona otras condiciones en sus trabajos. En los problemas que nosotros hacemos habitualmente rara vez aparecen. Puede ser también la transición, digamos, más completa, es un evento, una condición y un evento que se produce o se emite. Para que se dé esta transición tiene que aparecer el evento E y tiene que ser válida la condición en el momento que aparece el evento E, en cuyo caso se transiciona al otro estado. Acá es igual, solo que durante la transición se genera el evento, se emite el evento A. Y también puede existir la posibilidad de una transición condicional que se hace sin la aparición de ningún evento y que es por un cambio de condición, por un cambio de estado en alguna otra máquina que está en paralelo. A Harel este tipo de transiciones no le gustan mucho, nosotros las permitimos, no es que haya un problema. Lo que Harel dice es que en realidad el proceso que va a transicionar de esta manera tendría que estar permanentemente chequeando en qué estado está el otro proceso para poder hacer la transición o no. En mi opinión eso es, digamos, puede ser correcto a nivel de implementación en el sentido que pocas veces uno haría una cosa así, pero nosotros acá estamos trabajando a nivel de especificación, con lo cual ese problema de eficiencia de tener que estar permanentemente constatando en dónde está otra máquina para poder hacer una transición o no, no lo tenemos porque estamos describiendo una especificación o los requerimientos, así que lo que tenemos que hacer es escribir cosas que sean claras, obviamente correctas. La preocupación de Harel sobre ese tipo de transiciones está en el sentido que él usa los StateChart como una descripción justo anterior a una implementación que en general se puede hacer de manera automática a partir del StateChart. Nosotros lo usamos en un nivel de abstracción más alto, así que no hay problema con esas transiciones. Finalmente el conector condicional, que es un circulito con una C interior y que se arriba con un cierto evento y luego se parte con diferentes condiciones sobre ese evento. Es decir, se tiene que dar este evento y alguna de estas condiciones para poder transicionar. Idealmente acá no tendría que haber condiciones que se solapen, porque eso haría no determinista la transición. La semántica de este conector es la obvia, es como haber sacado del estado de partida, en este caso 3 flechas,
cada una etiquetada con E y una condición distinta, así que la semántica es simplemente eso. Esto es nada más que un recurso gráfico para simplificar en algún punto un state chart muy complicado.